¿Cómo va, Romy? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito serio. Vamos a hablar del Bueno, síndrome metabólico. No sé si lo has oído no me nombrar. suena, así no me suena. Capaz Vale, que si muy lo vamos bien. desarrollando, me empiezo a Perfecto. caer. Cada vez es un poco más nombrado, es algo que va relacionado con la obesidad, ¿sí? Así que voy a empezar hablando de qué es obesidad primero. Bueno, pues normalmente pensamos que obesa es una persona con un exceso de peso muy Sí. excesivo, ¿sí? Bueno, en realidad no es así. Estar 8 kilos, 10 kilos por encima del peso ideal ya es estar en obesidad. Hay distintos tipos igualmente de obesidad. La obesidad lleva relacionadas enfermedades, ¿de acuerdo? Nos hace ser estar más predispuestos a ciertas enfermedades, igual que la extrema delgadez, ¿de acuerdo? Es decir, una persona con mucha delgadez puede llegar a tener en una situación muy extrema, por ejemplo, la postración, es decir, no tener energía ni para levantar el cuerpo, y en el caso de la obesidad, pues puede llevar también a enfermedades. Es una enfermedad caracterizada por un exceso de peso para una edad, talla y sexo concreto, ¿vale? Es decir, que no solamente por el peso podemos decir está dentro de la obesidad, sino que hay que mirar todos juntos, ¿sí? Relacionado. Se considera una enfermedad crónica que repercute de forma importante en la calidad de vida y en la supervivencia de las personas que la padecen. Facilita, como decía, la aparición de otras enfermedades. Por eso el tratamiento de la obesidad va a ayudar a prevenir o a aliviar los síntomas de las enfermedades que ya esté padeciendo esta persona, ¿no? Bueno, en un nivel superior engloba varias enfermedades juntas y en este caso se conoce como síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Es decir, que no es solamente tengo síndrome metabólico, tengo una cosa, sino que son varias cosas que se relacionan y se llama síndrome metabólico. Bueno, pues para este diagnóstico, que cada vez es más cantidad de gente la que lo tiene, es más llegan al consultorio cada vez más personas que lo están padeciendo. Bueno, pues para este diagnóstico es indispensable la presencia de resistencia a la insulina, ahora veremos un poquito qué es lo que es, alteración en la tolerancia a la glucosa, junto con otros dos parámetros que pueden ser entre estos: hipertensión arterial, dislipemia, obesidad o microalbuminuria. Bueno, pues vamos a explicar un poquito. Los principales factores que desencadenan el síndrome metabólico son obesidad abdominal, es decir, tener localizada la grasa en la zona del abdomen, factores genéticos, factores ambientales como el sedentarismo y la edad, ¿vale? Bien, pues la obesidad abdominal, que decíamos que era el primero de los factores, se relaciona con la resistencia a la insulina. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues si tenemos grasa abdominal, van a aumentar los niveles sanguíneos de grasas libres, de ácidos grasos libres, que van circulando libremente por la sangre. ¿Sí? En este caso, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a utilizar esos ácidos grasos como energía en vez de la glucosa. Entonces se nos va a ir acumulando la glucosa, el azúcar en sangre, ¿sí? El páncreas es el que se encarga de nivelar estos niveles de azúcar en sangre. Cuando hay tal cantidad, porque no se utiliza la que vamos comiendo, sino que se utiliza esa grasa, lo que hace el páncreas es sobreexigirse, enviar mayores cantidades de insulina para regular esa glucosa y no llega a hacerlo, ¿sí? Por el nivel tan elevado que hay de glucosa. Entonces se conoce como resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Bien. Es porque hay mayor cantidad de azúcar en sangre de la que debería, porque no se utiliza esa grasa. Por eso es preocupante tener grasa en la zona abdominal. No es solamente por algo estético, sino que en este caso puede conllevar luego, por ejemplo, a la diabetes, porque el páncreas está sobreexigido, así que pueden venir otras enfermedades también relacionadas. Todo esto genera un riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego decíamos, los factores genéticos. Es decir, es algo que ya traemos en nuestro ADN, una debilidad, por ejemplo. Bueno, pues el desarrollo del síndrome metabólico, ¿cuáles serían los factores genéticos que nos predispondrían? Pues lo que son los encargados de la regulación de la lipólisis, esto viene a ser todo lo que es el sistema encargado de regular las grasas en el cuerpo, la termogénesis, es decir, todo el metabolismo que se encarga de regular la temperatura corporal, y el metabolismo de la glucosa y del músculo. Es decir, esto puede ser algo que hemos heredado, ¿de acuerdo? La grasa abdominal no la heredamos, la fabricamos nosotros mismos. Y luego vienen los factores ambientales, que puede ser la inactividad física. Evidentemente sabemos que si sigues comiendo y no haces nada de deporte, no te mueves, y no solo deporte, sino que en casa eres muy sedentario, de cama al sofá, del sofá a la cama, Claro. desarrollamos obesidad, ¿sí? Además de modificar la sensibilidad a la insulina por parte del músculo. Ya hemos dicho que el músculo va a empezar a utilizar grasa abdominal en vez de la glucosa, así que se va a desarrollar esta debilidad. Las dietas con alto contenido graso también ayudan a desarrollar hipertensión y obesidad. Es importante también los fármacos, por ejemplo, los corticoides, los antidepresivos, los antihistamínicos, llevan una predisposición porque inducen a la obesidad, ¿sí?
hacen que aparezca obesidad e intolerancia a la glucosa. Es decir, no es una tontería, estoy tomando antihistamínicos durante mucho tiempo, durante muchos años, pues oye, tal vez puedes tener una predisposición a la obesidad, o los corticoides o los antidepresivos te hacen que tengas esa predisposición, ¿sí? Así que no es una tontería. Normalmente decimos, tengo alergias, voy a tomarme antihistamínicos, y lo tomamos así de forma desregulada, cuando realmente hay otras cosas naturales que se pueden utilizar para el caso de las alergias, que nos pueden ayudar también y sin contraindicaciones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un antihistamínico natural que es a base de romero. Claro. O sea, nuestros padres sabían antiguamente, nuestros abuelos, cuando estábamos mal, nos daban una infusión o algo preparado a base de romero. Hay que volver un poquito a lo antiguo, ¿sí? Claro. A lo que es lo sabio realmente. Claro. Bueno, luego hay consecuencias o enfermedades relacionadas, ¿sí? Y riesgo a la salud cardiovascular. Bueno, pues la obesidad es un factor de riesgo para la arteriosclerosis, que decimos que es cuando hay capas de grasa, se llaman ateromas, son capas de grasa, calcio y otras toxinas que se nos van acumulando dentro de las arterias, ¿de acuerdo? Bueno, aunque no todas las personas obesas tienen el mismo riesgo cardiovascular, es determinante, es importante dónde está situada esa grasa corporal. No es lo mismo si somos caderones a si somos barrigones, ¿de acuerdo? Volvemos a que la barriga es muy importante. Es la situación más perjudicial si la localización es intraabdominal. Luego, la hipertensión arterial se ha relacionado muy fuertemente con el riesgo cardiovascular, ¿sí? Sabemos que aumenta la presión, así que hay un mayor riesgo. Luego tenemos la dislipemia, que es el aumento de ácidos grasos libres en sangre, que provoca una sobrecarga en el hígado, aumenta los triglicéridos y aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno, ¿sí? Es decir, vemos que son varias enfermedades relacionadas que entre todas conllevan un riesgo importante. Y luego, bueno, pues también está la microalbuminuria que había comentado, es la presencia de proteínas en la orina, es importante predictor de mortalidad cardiovascular, es decir, no estamos hablando de cosas pequeñas, y de desarrollo de diabetes tipo 2, ¿vale? Así que ya hablamos aquí de que hay una predisposición a la diabetes, ¿sí? Y la proteína C reactiva, que son importantes predictores de que haya un riesgo cardiovascular. Bueno, pues hablamos un poquito así rápido de diabetes. Hoy estamos hablando de muchos términos. Tranqui. Perfecto. Bueno, pues diabetes tipo 2, tipo 1 sabemos que es una que hemos heredado. La diabetes tipo 2 se desarrolla según nuestra alimentación. Bien. Bueno, pues los hábitos de vida moderna provocan un aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, sobre todo en jóvenes, ya se está viendo. Antes era una enfermedad de abuelitos, ya se está viendo en niños y en jóvenes. Cada vez baja más la edad en la que se adquiere, ¿no? Exactamente. Rubina, y te pregunto, ¿el estrés tiene que ver también con esto? Porque vos sé que uno así en lo diario se va chocando con esto, con personas jóvenes que tienen ya problemas de diabetes, pero también tienen un nivel de actividad muy alta, y eso puede ser que también, te lo pregunto, digamos, el estrés es un determinante, digamos, también con es muy importante. Forma parte del combo, digamos, si vos encima de eso tenés... Totalmente, si encima tenés estrés, llevas todas ya las papeletas, tenés todas para que te toque el bingo. Claro. Totalmente. Además, normalmente si tenemos mucha actividad, por ejemplo, sobrecarga laboral, tenemos pocos horarios para pensar en comidas, tal vez se pasan las comidas de largo, y eso ya es lo principal en cuanto a factores de riesgo importantes. Y dejar de hacer actividad física, porque realmente uno cuando pregunta, ya jugaba tal cosa, pero ahora no puedo ir más, como mal, y con una hiperactividad me parece que es un combo que, es explosivo en algún momento. Pocas horas de sueño, claro. El estrés te lleva también a dormir poco, o incluso si no tenés tiempo, directamente no te podés acostar. Claro. Así que eso evidentemente genera un problema, porque si ya tenemos una predisposición, por ejemplo, teniendo sobrepeso, y encima ahora tengo que estar sedentario, y encima ahora añado que no puedo tomar las comidas a mi hora, todo se va juntando, ¿de acuerdo? Y si no tengo sobrepeso, lo desarrollaré porque he dejado la actividad física o he dejado de comer, así que por eso es tan importante no tener una rutina, por más que uno tenga mucha actividad, pero tener una rutina, decir, la actividad física no la dejo, como más o menos las comidas normalmente, y el resto, trabajaré, digamos, pero no dejar todo, porque me parece que eso es lo que produce tanto daño, ¿no? Exacto, porque si no luego por enfermedades tendrás que dejar de trabajar. Es decir, si no te cuidas por tu salud, te cuidarás por la enfermedad. En algún momento te va a tocar tener que tomar conciencia. Así que sí, lo ideal sería que todos tuviéramos un momento del día en el que hiciéramos algo de deporte,
que puede ser planchado, lo hemos hablado varias veces, que el planchado quema serio? calorías, sí, 1 hora de planchado serio, de pie, quema calorías, así que podemos buscar algo, algún tipo de actividad que podamos realizar, nos va a ayudar a la salud cardiovascular, nos va a ayudar a generar endorfinas, incluso cuando estás muy cansado, te pones a hacer el ejercicio aunque te cueste y al final te sientes con más energía porque genera todo esto, ¿no? Todas estas endorfinas. Y es importantísimo eso acompañado de una buena alimentación, es decir, cada 3 horas máximo, comer, no saltarse el desayuno. Claro. Todo esto que hagamos en contra va a ir en contra de nuestra salud y va a traer acarreadas un montón de enfermedades que luego encima vienen en cadena. Claro. Empiezas con una y terminan viniendo las demás como no pongamos un freno. Así que sí, en este caso, fíjate, la diabetes gestacional materna, la disminución o la falta de la actividad física en niños o adolescentes, es decir, si nuestra mamá ha tenido diabetes durante el embarazo, vamos a estar muy predispuestos a desarrollar diabetes o incluso la mamá en otro momento de su vida es propensa a desarrollar diabetes tipo 2. Así que hoy en día también es muy normal conocer mamás que tienen diabetes gestacional. Claro. Así que estamos viendo que ya hay unos desencadenantes importantes. El bajo peso al nacer en los niños provoca un aumento de riesgo de padecer síndrome metabólico. Fíjate que parece que no tiene nada que ver, que luego recuperan el peso y ya está, no ha pasado nada. Pues no. Puede ser porque la baja cantidad de nutrientes que ha recibido ese bebé o el poco tiempo que ha estado con la mamá le lleve a hacer una adaptación en el desarrollo de los tejidos. ¿De acuerdo? No se han terminado de desarrollar bien, se adaptan, maduran de otra manera. Bien puede ser el páncreas, tejido adiposo, es decir, el tejido de grasa, o las fibras musculares. ¿Sí? Así que esto le va a predisponer a alteraciones cardiovasculares y metabólicas en la vida adulta. Así que cuando vamos al médico o al nutricionista porque tenemos alguna enfermedad como este síndrome metabólico, obesidad, diabetes, es importante que nos pregunten cómo ha sido el embarazo, cómo ha terminado ese embarazo y cómo ha sido, ¿sí? Porque normalmente no se presta atención y es importantísimo. Si en la vida adulta hay exceso de grasas y decimos que este tejido adiposo del bebé se adaptó de una forma extraña, no la natural, y hay un exceso de grasas, pues evidentemente vamos a predisponer a tener este tipo de enfermedades. Si hay sedentarismo, pues evidentemente vamos a tener mayor cantidad de papeletas. Si hay alcohol o tabaco, evidentemente ya nos llevamos el bingo. Aumentan las necesidades de que aparezca la resistencia a la insulina, alteraciones cardiovasculares y cuando todo esto se combina, aumenta enormemente el riesgo de arteriosclerosis o trombosis. ¿Sí? Que eso también era antes algo de los muy mayores. Claro, y ahora cada ya se vez está viendo es menor exactamente. Incluso me dan una patada jugando al fútbol y de pronto tengo trombosis y tengo... Claro. Eso fue lo que hizo que se notara lo que ya tenías. ¿De acuerdo? Claro, es que como ya el delator de lo que ya viene sucediendo. Exactamente. Gracias a que te dieron la patada tal vez te das cuenta. Claro, tenés que agradecer que fue el detonante la patada, ¿no? En el momento que te golpeen, gracias. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que hacemos desde la parte nutricional? Porque esto lleva un tratamiento en conjunto con el médico de cabecera y los nutricionistas, ¿sí? La forma de tratar efectiva esta afección es modificando los hábitos de vida, no hay otra. Tiene que ser disminuir el peso, agregar una dieta o un régimen de alimentación y la actividad física. Claro. ¿De acuerdo? En este caso no es negociable. Persona que tiene obesidad o síndrome metabólico tiene que hacer actividad física para prevenir porque ya hemos dicho que el riesgo cardiovascular es importantísimo. Sí. ACVs, infartos, embolias, ¿de acuerdo? Todo esto que tenga que ver con la salud cardiovascular. Para la disminución de peso, algo fundamental es que sea de manera saludable y realista, porque ya hemos dicho que su cuerpo juega en contra. Sí. Es decir, va a utilizar las grasas en vez del azúcar, esto va a generar que el páncreas se sobreexija, así que lo realista será que disminuya entre un 5 a un 10% el peso corporal. Es decir, quiero bajar 30 kilos, espérate, vamos a bajar de un 5 a un 10, tal vez son 4 kilos, tal vez son 8, ¿vale? Bien. Esto mejorará los niveles de la hipertensión, que ya seguramente tiene que tener, de la dislipemia, que dijimos que es la capacidad de regular esas grasas corporales, y de la glucemia, ¿sí? La capacidad de regular el azúcar. Será necesario reducir la ingesta calórica a la vez que agregamos algo de actividad que haga que haya una mayor necesidad energética. Es decir, disminuyo, si estoy comiendo, por ejemplo, 3.000 calorías, kilocalorías, voy a reducir 800 calorías, por ejemplo, pero es que además voy a aumentar la actividad física para que necesite mayor demanda, ¿de acuerdo? Entonces, no es solo disminuir la ingesta calórica, sino mejorar la calidad de la dieta, que cubra todas las necesidades de todos los grupos, porque si no esto generará ansiedades, irritabilidad, esta persona sentirá que tiene necesidad de algo que no sabe lo que es, así que abrirá la nevera y dirá dulce, salado, me da igual, necesito algo, no sé qué es lo que quiero. Así que bueno, la idea es que poco a poco
vaya teniendo todos estos nutrientes que necesita y poco a poco cogiendo unos hábitos de vida saludables, ¿sí? Claro. Para el resto de su vida. Es decir, no es voy a hacer una dieta para controlar estos kilos y luego vuelvo a mi vida habitual. No, porque ya tienes una predisposición a la obesidad, que dijimos que es una enfermedad crónica, o al síndrome metabólico, ¿vale? Que no estamos hablando de alguna tontería así, de algo estético. Bueno, la modificación de los hábitos de vida se debe de plantear de manera progresiva, es decir, no podemos esperar grandes cambios en una persona que ya tiene obesidad, que ya tiene unos hábitos de muchos años, y luego hay que planificarlo a largo plazo, ¿de acuerdo? Los consejos serían disminuir la ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, reducir la ingesta de azúcares simples, es decir, todo lo que sean caramelitos, facturas, galletas, ¿de acuerdo? Disminuirlo, aumentar el consumo de frutas, de vegetales y de granos enteros, regular la ingesta de grasas y de hidratos de carbono, en todo lo que sean harinas, ¿de acuerdo? Bueno, pues el síndrome metabólico se suele tratar como una situación de muchos factores, multifactorial, tratando cada componente, o sea, cada enfermedad asociada por separado, ¿de acuerdo? No es algo que se trate en conjunto. Porque todavía en realidad no se conoce cuál es realmente la relación entre cada una de estas enfermedades. Es decir, aparecen juntas, como he dicho, son varias enfermedades, pero todavía no se entiende o no se sabe, todavía el cuerpo humano y las enfermedades son algo que necesita mucho tiempo más de estudio. Sí. Somos un gran misterio todavía para la ciencia y para la sanidad. Así que bueno, hay que tratar estos factores todos por separado. Por supuesto, médico y nutricionista. ¿De acuerdo? El médico no puede llevar realmente una buena dieta. El nutricionista tampoco puede a veces llevar muy bien el tema del ejercicio, así que ahí añadiríamos un buen profesional. Claro, se necesita un trabajo en conjunto de parte de los profesionales. Exacto. No es algo que puedo mirar en internet y veo, pues voy a reducir mi dieta a 1000 calorías y además voy a hacer tal ejercicio, me voy a anotar a Zumba 5 horas al día. Claro, no. Claro. Todo tiene que ser con un buen profesional que sepa que vas a ir bajando solamente un 5 o 10% del peso y trabajar de manera conjunta. La prevención de la enfermedad es primordial, ¿de acuerdo? Una vez que ya la tenemos se complica, pero tiene reversión, es decir, no vamos a eliminarla, pero vamos a mejorar todas estas sintomatologías. Pero lo ideal es prevenirlo, es decir, si ya tenemos obesidad, sabemos que somos propensos a desarrollar otras cosas, o si ya mi parto ha sido prematuro, he nacido con bajo peso, mi madre ha tenido diabetes, es decir, ya hemos hablado de varias cosas que lo pueden desencadenar, pues evidentemente la prevención es lo primordial. Vamos a actuar en los cambios de vida, en los cambios nutricionales y de actividad física, importantísimo. Bueno, perfecto. Qué más importante que completo, tu informe, Romina, porque vos sabés que la provincia del Chubut es una de las provincias con mayor alto índice de sobrepeso y obesidad, y con mayor sedentarismo. Bueno, producto del clima y de todo esto. Así que me parece que es importantísimo lo que vos estás diciendo en una provincia que, bueno, yo creo que estamos, mira, yo no estoy bien seguro, pero no más del tercer lugar, digamos. Y no me parece que no estamos en primera o segunda, digamos. Así que, bueno, fundamental lo que vos decís. Segundo, digo otra, ¿qué porcentaje tiene, que vos lo dijiste hace un tiempo, pero yo me olvidé, de qué porcentaje tienen en la posibilidad de bajar de peso entre cuidarte, alimentarte bien y la actividad física? El 20% es la actividad física y el 80% es la alimentación. Ah, mucho. Fíjate, en la alimentación entra también el sueño. Puede correr todo el día y no puede bajar un gramo. Exactamente, es más, puede que aumentes. Claro. Por ejemplo, puedes aumentar de retención de líquidos porque si sudas mucho, si transpiras y no repones esos líquidos, luego comes una manzana, un tomate y vas a retener, así que te puede hacer aumentar, sentirte hinchado. O incluso puedes aumentar en grasas porque puede ser que luego pienses, como he gastado calorías, puedo reponer. O voy a comer tranquilamente porque como luego voy al gimnasio, lo voy a gastar. Eso es lo que te iba a preguntar. No es poca gente que yo escucho, bueno, dice, voy a hacer esto, así después me puedo comer el asadito sin culpa. Siempre relacionado a la actividad física, ¿no? Voy a arrancar el gimnasio y ya después me despreocupo. Claro, con esto voy como tranquilo, pues ya hice mi tarea, digamos, de estar media hora en el gimnasio. Incluso gente que se cuida en todas las comidas y hace bastante deporte, igualmente tiene problemas para bajar de peso. Podemos ver gente que lleva 10 años en el gimnasio y no desarrolla la masa muscular y siempre está igual. Es decir, dependerá muchísimo de la alimentación. Un 80% es alimentación y sueño, alimentación, agua y sueño, y el 20% es el deporte. O sea, cuando realizás actividad física es fundamental tomar mucho líquido. Tomar líquido y alimentarte bien. Y alimentarte bien. Correcto. Está bien. ¿Puede ser que haya una tendencia a ponerse bypass gástrico de la gente por no hacer una dieta adecuada? Correcto. Nosotros, desde el punto de vista médico,
hasta que no haya una complicación, por ejemplo, esta persona ya se ha probado otros métodos y no pierde peso ni con fármacos, ni con nutrición y tal, entonces ya vamos a recurrir al bypass. Es decir, no es algo que los médicos suelen decir, venga, listo, vamos a hacerlo, sino que primero se miran otras cosas. Pero evidentemente es algo que podemos prevenir, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de la alimentación se puede. Nosotros tenemos gente que lo está previniendo y gente que ya tuvo el balón gástrico o ya se hizo una reducción de estómago y vuelve a tener sobrepeso, así que termina yendo a buscar la solución real, que es aprender a alimentarte bien y mantener el peso de por vida, es decir, no volver a recuperarlo. Sí, yo conozco varias personas que se han puesto el bypass y después tienen el mismo peso que tenían antes, y me parece que hay una tendencia a decir, bueno, en vez de hacer todo el sacrificio que es hacer una dieta, cuidarme, me pongo un bypass gástrico y chau, bajo de kilo. Pero eso te sirve una primera etapa, digamos, pero después si no te cuidas, volvés a lo mismo. Correcto, volvés a lo mismo porque tenés esos mismos hábitos. Así que sí, el resultado volverá a ser el mismo. Y tal vez incluso peor. Claro, exactamente. Aparte de una operación riesgosa, digamos, no es exacto, todo lo que sea entrar en un quirófano, anestesia, en medicina. Y hay riesgo de muerte, Exactamente, tienes que firmar varios papeles antes, así que tampoco es tanto trabajo el empezar con una correcta alimentación. En 21 días te haces al hábito. El empezar a hacer deporte lo mismo, cuesta el empujón de empezar, pero una vez que arrancas generas esas endorfinas que te hacen querer hacer cada vez un poquito más. Así que, y lo ideal es, si no estás haciendo nada de deporte, por lo menos empezar a salir a caminar. Ahora hay días que están buenos, hoy te vuelas, así que ponte piedras en el bolsillo. Puedes caminar al favor del viento. Ahí menos ejercicio tienes que hacer, así que no hay excusa. Sí, y bueno, me parece que el contexto familiar ayuda muchísimo, ¿no? Porque por ahí a lo mejor si hay una persona que tiene que hacer dieta y el resto de la familia no, imagínate que estén comiendo una milanesa al lado del pobre tipo que tiene que hacer dieta, no colabora mucho. Exacto, digamos. Por eso nosotros en el consultorio lo que hacemos es promover una vida saludable para toda la familia. Para toda la familia. Damos talleres de nutrición consciente donde les enseñamos cuáles son las propiedades de los alimentos, qué es lo que se necesita. Entonces, de esta manera no es necesario que alguien haga dieta, sino que toda la familia pueda tener unos buenos hábitos, porque además no es solo que yo me tengo que cuidar porque ya tengo obesidad o síndrome metabólico o diabetes, sino que es que mi familia también está predispuesta a padecer esa enfermedad, porque ya dijimos que en los genes hay una cantidad de porcentaje que te lo lleva. Sí, ¿y cuánto ayuda a alimentarse bien? Digo, que a lo mejor cuando vos te alimentás mal no te das cuenta, pero a lo mejor cuando vos te alimentás bien y una noche comés, qué sé yo, muchísimo, no dormís bien, no te pasa un montón de cosas que cuando vos te alimentás mal no te das cuenta, porque forma parte de tu rutina, digamos. Exacto, comés de pronto un montón de torta y te sentís pesado, te sentís hinchado, me agarró mal al hígado. Bueno, tal vez es porque ahora estás limpio y antes no lo estabas y no te dabas ni cuenta. Te dolía la cabeza y ya como era habitual, no pasaba nada. Bueno, señora. Bueno, muy la verdad, completísimo. Ha cumplido bien el castigo. Ha cumplido bien el castigo. Le decimos, si fue por castigo que le decían venir sola, la dibujó como Maradona. Está cumpliendo. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Te esperamos nuevamente el próximo lunes. Estupendo.